Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor Jesús Salas. Él es ginecobstetra y trabaja en el Centro Médico Docente Los Altos. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu invitación. Y bueno, hoy tenemos un temazo, la menopausia. Las implicaciones de esta situación, que no sé si decir que es una enfermedad o qué es la menopausia, empezando por ahí. No, la menopausia es una fase de la vida que todo el mundo, todas las mujeres van a tener en algún momento de su existencia, así como hubo la niñez, el desarrollo, la parte ya cuando están en edad fértil, y después de eso entran en una fase de menopausia, que es muy importante porque prácticamente la menopausia puede cubrir hasta más de la mitad de su vida útil también. Wow, es mucho, ¿no? Sí, mucho. ¿Por qué se produce la menopausia? La menopausia significa la cesación de la menstruación. Ya es una fase muy bien definida en las mujeres, que ya cuando las pacientes dejan de tener las reglas, eso implica que hay una falla ovárica. Ya los ovarios dejan de funcionar y por lo tanto dejan de ser reproductivas y la menstruación ya no se ve. Sin embargo, ya ese es por concepto, pero ya la situación es un poquito más profunda que eso, porque justamente es una disminución de las hormonas femeninas que tienen las mujeres. Eso conlleva a un cambio desde el punto de vista fisiológico de todas las pacientes y una afectación de muchos síntomas y órganos, además del útero y su regla. O sea, eso es como un deterioro básico del cuerpo de la mujer por efecto de los años. Justamente es como que el inicio de la parte de descenso de los órganos por la falta hormonal. Justamente las hormonas femeninas en una mujer es una sustancia que contribuye al mantenimiento y tonicidad de muchos sistemas. Cuando las hormonas empiezan a fallar y empiezan a disminuir, ya empieza a verse todos esos cambios que pueden afectar desde el punto de vista uterino, evidentemente, cardiovascular, en la obesidad, índice de masa corporal y en otros órganos, principalmente óseos también. ¿Cuáles son las fases de la menopausia? Porque muchas veces, de repente, conozco pues mujeres o damas que son jovencitas y tienen la menopausia, otras un poquito mayores, otras simplemente son mayores y parece que nunca les vino la menopausia. No, es verdad, el problema es que la menopausia, uno dice que se espera después de los 45 años, hay pacientes que han llegado a los 50 años todavía viendo reglas. Hay casos que no son tan frecuentes, gracias a Dios, pero sí se pueden verse en mujeres con menopausias precoces antes de los 40 años, y cuyas consecuencias pueden ser muy malas para esas pacientes. Pero normalmente las pacientes, cuando empiezan a ver reglas regulares, hay un periodo donde empiezan a haber trastornos menstruales, donde pueden haber retrasos con la menstruación y cada vez que venga la regla pueden ser reglas muy abundantes, que muchos días. Ese es un periodo que puede durar, hay pacientes que pueden durar meses, hay pacientes que le pueden durar años también, hasta que llegue un momento que es la cesación de la regla. Ahora, la menopausia precoz está, digamos, conceptualizada si es, por ejemplo, a los 40 años. Exacto, claro. Esa es la edad que se puede considerar. Muchos hablan antes de los 45, pero cualquier cesación de la menstruación antes de los 40 es patológico. ¿Y a qué se debe eso, que una mujer llegue a la menopausia? Hay causas, múltiples causas, pero la gran mayoría siempre ocurre hay una falla ovárica que puede ser desde el punto de vista autoinmune,
si ocurre por intervenciones quirúrgicas, son muy frecuentes que eso ocurra, pues, por presencia de tumores de ovario, que obligan a la resección del Por ovario. ejemplo, una mujer que le haga una histerectomía, que le quiten, pero no le quitan los ovarios, dicen para que no le venga la menopausia. Eso, Bueno, en ese tipo de casos puede suceder una menopausia precoz o ya no se habla de precoz. No, fíjate, no obligatoriamente. Es por eso que yo te había dicho en un principio que es la cesación de la regla, pero la verdadera menopausia es cuando disminuye los niveles hormonales. Una paciente que se le hizo una histerectomía, no tiene útero y no va a haber regla, por concepto está menopáusica, pero sus ovarios todavía están funcionando. Entonces, por nivel hormonal no serían menopáusicas todavía. Sin embargo, va a llegar algún momento donde los ovarios van a dejar de funcionar y ya entrarían en una fase menopáusica. Y en el caso de la menopausia precoz, que me llama la atención porque, claro, es algo que una persona muy joven pues asume algo que no le toca por edad, Claro. ¿no? Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de una mujer que sufre una menopausia sin que la operaron? O sea, le vino la menopausia. Perfecto. Fíjate, todos los cambios que ocurren posterior a la menopausia son relativamente normales en cualquier paciente. ¿Cuál es el problema con las menopausias precoces? Que estos cambios van a ocurrir mucho tiempo antes. Pueden ser 5, 10, 15 años antes. Entonces, principalmente la osteoporosis, se pueden ver los síntomas vasomotores, los famosos calorones, que es lo que más se quejan las pacientes, pero digamos es el síntoma más benigno de todo. Cambios cardiovasculares que pueden ocurrir, entonces pacientes hipertensas, aumenta el riesgo bárbaramente después de la menopausia de infarto. Entonces, antes de la menopausia, los hombres nos morimos más de infarto. Después de la menopausia, ese riesgo aumenta tanto que muchas veces Para las mujeres también. para las mujeres equiparan o pueden sobrepasar el riesgo de los hombres. Imagínate. Para infarto. Por ejemplo, el aumento de peso, la obesidad, lo que conlleva también a otras complicaciones, pues dislipidemia, empiezan a haber también, puede haber hasta complicaciones de diabetes que podrían ver por la misma dislipidemia que se puede ver. Ahora, la menopausia es una palabra o una condición, ¿verdad? Para la mujer quizás de mucho trauma, porque muchas lo pueden vincular con la vejez. ¿Eso es correcto? ¿Cómo se lo puede explicar el ginecólogo Jesús? Bueno, creo que la menopausia también tiene una consecuencia cultural de cada paciente. O sea, hay pacientes que pueden verlo, sí, ya no ven la regla, se consideran que entraron en una fase de una vejez. Hay pacientes que lo pueden asumir, bueno, entienden que eso es una fase normal de toda la vida y no tiene por qué haber un cambio importante o sustancial de su estilo de vida, de su forma de ser, ninguna. Fíjate que hay muchas personas que, inclusive hombres, ¿no? Que hablan en ciertos escenarios y dicen, bueno, que después que la mujer le vino la menopausia, perdió el deseo sexual. ¿Eso es así? Sí. ¿Se pierde el deseo sexual? Sí, puede ocurrir, eso es correcto. Eso es mucho de los cambios. Como te está diciendo, hay cambios orgánicos, pero también hay cambios mentales, psicológicos que pueden ocurrir. Entonces, cambios físicos hacen que pierda el deseo sexual. Una de las cosas que ocurren mucho, hay resequedad vaginal. Eso hace que las relaciones sexuales puedan ser más difíciles, dolorosas, pueden haber sangrados durante la menstruación, que puede hacerla más incómoda también para las pacientes. Eso también lo ven los pacientes, los esposos, las parejas de estas pacientes menopáusicas, que muchas veces consultan por ese problema también. Doctor, en la próxima parte vamos a hablar de las opciones, sobre todo en Venezuela, donde sabemos que hay escasez de medicamentos. Claro. ¿Qué opciones tienen las mujeres que ya están en la menopausia para tener calidad de vida? Que a fin de cuentas es lo que todo ser humano debe tratar de buscar, ¿verdad? En la próxima parte seguimos con más de nuestro invitado, el doctor Jesús Salas, ginecobstetra del Centro Médico Docente Los Altos. Sigan con nosotros.
Vida TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista, hoy conversando con el doctor Jesús Salas, ginecobstetra del Centro Médico Docente Los Altos, y precisamente quedamos para conversar con Jesús acerca de la calidad de vida de una persona que ya tiene la menopausia o que está en el preludio, porque es todo un drama, ¿no? Sí. Entre descubrir que efectivamente ya está en presencia la menopausia, todo lo que sucede, que si los síntomas, Exactamente. pero eso también es esa correcto. calidad de vida, ¿no? La parte sexual, que también es un tema no solamente para la mujer, sino para la pareja, ¿no? Para la vida familiar. Exactamente, es correcto. Sí existen tratamientos para la menopausia. Y esos tratamientos también se conllevan junto con las otras afectaciones en otros órganos que pueden ocurrir. Principalmente para la menopausia existen las terapias de reemplazo hormonal, son hormonas que existen femeninas, tratar de suplir las hormonas que dejaron de producirse por el ovario, ¿verdad? Sin embargo, también existe gran controversia a nivel mundial porque se sabe la relación de esta terapia de reemplazo hormonal con otras enfermedades, principalmente cáncer de mama, cáncer de endometrio. Son patologías muy importantes que ocurren después de la menopausia con gran frecuencia. Entonces, son terapéuticas que necesitan un gran control. Esto ha llevado esta gran controversia a nivel nacional, a nivel mundial, perdón, que hay muchas pacientes que se niegan también a querer recibir esta terapia de reemplazo hormonal. Claro, porque le puede exacerbar cualquier posible enfermedad. Exacto. Eso implica Ay, que no. esto implica que este tipo de terapia debe ser muy bien controlada y monitoreada. Es ¿Me decir, una entiende? persona no puede ser, no, voy a tomar hormonas y tal, sino tiene que ser bien Exactamente. Eso llevada por su necesita especialista. control ginecológico, si hay mamografías seriadas, biopsias de endometrio, si tienen útero. Hay muchos trabajos hasta que recomiendan hacer la histerectomía si se le van a poner tratamiento hormonal, porque el cáncer de endometrio puede ser una de las grandes consecuencias. Particularmente yo defiendo mucho la terapia de reemplazo hormonal, me parece que es una gran opción terapéutica siempre y cuando sean pacientes bien controlados. Y si la persona no se toma esa terapia, las hormonas, o sea, no me da miedo porque el cáncer y la cosa. No se la toma. ¿Y qué le pasa a su organismo? No, fíjate, van a ocurrir los cambios normales de la menopausia, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos que ver no solo es el cáncer, sino la osteoporosis, que es una de las situaciones que ocurren con mucha frecuencia después de la menopausia. ¿Ok? Son debilitamiento de los huesos y que eso puede también alterar la calidad de vida. El tratamiento hormonal sustitutivo justamente trata de evitar o retardar todos estos cambios que ocurren en la menopausia. Vamos a ver si me logro explicar. Si después de la menopausia, a los 45 años, por decirte una edad, te empiezan los cambios osteoporóticos y de repente tienes 55 años, que todavía eres una mujer activa, trabajadora, pero con debilidad ósea por la osteoporosis, Puede tomar hormonas. aumentan el riesgo de fractura. Las fracturas de columna y las fracturas de cadera son muy graves en este tipo de pacientes con una alta mortalidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros queremos justamente con la terapia hormonal sustitutiva más los demás tratamientos que se le ponen para osteoporosis, calcio, etcétera, ¿verdad? Es tratar de que todos estos cambios se retrasen 5, 10 años para que los cambios puedan ser más tardíos. Evidentemente Porque no. la menopausia puede durar 5 años en proceso. No, la menopausia ¿Cuánto te tiempo dura dura? el resto de tu vida. Pero que si los calorones y la broma no se quitan. No, lo que pasa es que también eso es muy variable, depende del paciente. Yo he tenido pacientes que me dicen que tuvieron calorones, pero le duraron pocos meses. He tenido pacientes que pueden tener 70 años y refieren que todavía lo sienten. El problema es que justamente los calorones, como te digo, son los síntomas más benignos, pero es lo que tú sientes. La osteoporosis no. Eso no duele, eso no molesta, pero
tienes una fractura por un golpe muy sencillo que quizás otra mujer con huesos normales y fuertes pueden tolerarlo y eso puede causar un gran problema en su vida. Esto siempre ha pasado, es decir, la mujer durante toda la historia de la humanidad ha pasado por estos cambios. Sí, claro. Ahora, la diferencia está en que hoy en día se observan y tratan de paliarse de alguna manera, pero no se pueden evitar, pregunto. Se pueden tratar de mejorar. Se pueden aminorar, se puede tratar de enlentecer las consecuencias de la menopausia, se tratan si es posible, pues, etcétera. Pero por eso yo te decía, muchas veces también depende desde el punto de vista cultural de cada paciente, qué es lo que piensa, qué es lo que entiende. Si son pacientes, por ejemplo, que tú sabes que no se pueden controlar bien, que no van a venir a la consulta, yo particularmente prefiero no ponerle tratamiento hormonal. Y aún así, y ahora que todavía no se consigue tratamiento hormonal con la gran facilidad que había antes, pues, ¿me entiendes? Pero si hay pacientes que lo toleran, que se van a controlar, que son consecuentes con su condición y su tratamiento, creo que es una opción muy viable. Los riesgos de una menopausia que no esté controlada, ¿cuáles son? O sea, una persona llegó a la menopausia y bueno, no fue al médico, perfecto, lo dejó así, tal. Es la consecuencia, es como yo te estaba diciendo, aparte de los síntomas, principalmente la osteoporosis, los cambios cardiovasculares, son los dos pilares que más preocupan en pacientes posmenopáusicas. Evidentemente también depende de su estado de vida, pues si son sedentarias, fuman, beben, se trasnochan, si se cuidan, si toman calcio, normalmente si hacen ejercicio. Entonces esos cambios deben verse, es muy variable de paciente en paciente y a lo mejor se retrasan naturalmente un poco o más tiempo que en otras. Pero en algún momento cuando tú tengas pacientes que por encima de los 70, 80 años, que al mejorar el estado, la calidad de vida, nuestra expectativa de vida también se prolonga, todos esos cambios en algún momento se deben ver. Doctor, también hemos escuchado que las mujeres el ser humano en líneas generales cuando avanza en edad, le cuesta más adelgazar. De repente las personas propensas a engordar. En el caso de la menopausia hay muchos casos que uno observa que las mujeres tienden a engordar. Exacto. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué la persona engorda? ¿Es que se ralenta el metabolismo? ¿Qué es lo que pasa? No, bueno, justamente por la falta de hormonas femeninas, de los estrógenos específicamente, hay una, vamos a ver cómo me explico, metabólicamente y hormonalmente, hay una gran distribución de otros tipos de hormonas. Principalmente puede haber el aumento de la hormona de la testosterona en mujeres, que es la hormona masculina, ¿ok? Eso puede conllevar a una redistribución de la grasa corporal y hacen que pueda haber el aumento de peso. No solo aumento de peso, redistribución, le sale la barriga, le crece las piernas y otras el ejercicio y la buena alimentación. El ejercicio, la buena alimentación es fundamental para eso, o sea, para que todos esos cambios que van a ocurrir se retrasen lo máximo que se pueda. Cuando llega el momento de una persona que tenga la menopausia y llega a ser tocado en dos aspectos que usted acaba de señalar fundamentales, ¿cómo no? Como es las enfermedades cardíacas y la osteoporosis, ¿eso es irreversible? Esas enfermedades cuando ya tienen un punto, pues a un grado específico. Me pasa que ya depende de cuál es el grado de afectación. ¿Okay? Ahí pueden haber pacientes que están todavía en una fase osteopénica, que es previa a la osteoporosis, y puede ser tratado, podría ser reversible o por lo menos frenar y mantener o enlentecer toda la evolución. Y cardiovascular depende, ya si empiezan a hacer hipertensión, puede haber lesiones cardíacas, eso puede conllevar a lesiones también renales que van a afectar a las pacientes de mayor o menor grado. Y en el caso del tratamiento hormonal sustitutivo, ¿eso es para toda la vida? Después que viene la menopausia. Tampoco, no puede ser tampoco. Ya ahorita, en un principio, cuando se empezaba a dar hormonas, muchos pusieron topes hasta los 60, 65 años.
ya se habla que uno lo que debería dar por lo menos una fase de hormonas de no más de 5 años, quizás 10, pero digamos 5 años de tratamiento. Ya después se debe suspender, porque la lógica te dice que en algún momento esas hormonas deben cesar. En Venezuela se consiguen las hormonas. Está difícil, muy difícil conseguir hormonas. Se podría conseguir, pero no te puedo asegurar. ¿Y cómo hacen las mujeres que estén menopáusicas? Bueno, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Aparte de las hormonas, ¿hay otro tipo de tratamiento? ¿Otras cosas? Existen fitoestrógenos, que son hormonas, digamos, de origen vegetal, que pueden existir. Tienen mayor efecto para los síntomas vasomotores, los calorones principalmente, pero digamos, a veces su efectividad es un poco debatible, pues muy cuestionable. Hay muchos pacientes que le han servido, pero a mí particularmente no me gusta mucho como terapéutica única. ¿Puede ser asintomática la menopausia? ¿Asintomática? Ajá. Sí. O sea, que ni siquiera se da cuenta la mujer. Muchas pacientes no se dan cuenta. Y por eso la menopausia no tiene por qué afectar tu vida normal, tu estado de tu ser, como lo que tú eres, ni tu trabajo, ni tus relaciones familiares, ni tus relaciones personales. Pero ya depende también cuál es el grado de afectación. En su experiencia como médico, es penoso para la mujer, se siente triste cuando llega a la consulta. Mire, usted lo que tiene es la menopausia, o sea, ¿qué pasa en ese momento? Ya para finalizar, y una recomendación a las mujeres que estén en ese punto. No, creo que les he visto, digamos, tienen las mismas sensaciones o distintas sensaciones, y yo estoy cada vez convencido que eso es más cultural también, el entendimiento de esa fase de vida que ellas tienen, ¿me entiendes? Y cómo la van a afrontar en el futuro. Cuidándose mucho es la única. Eso sí, y por eso es, lamentablemente lo que se debe recomendar es el control ginecológico, buena salud. ¿Cada qué tiempo es recomendable? ¿Cada 6 meses? No, su control anual, pero sí hacerse sus controles, sus mamografías seriadas, densitometrías óseas para ver el nivel de calcificación de los huesos, su salud ósea. El ejercicio es importantísimo en estas pacientes posmenopáusicas. El calcio, la toma de calcio también es importante, y la posibilidad o no de tomar hormonas que tiene que ser con su médico directamente. Debe ser controlada obligatoriamente con su médico. Doctor Jesús, un verdadero placer. Felicidades anticipadas porque mañana es el Día del Médico. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Un placer, como siempre, contar con sus ilustraciones tan importantes y tan necesarias para todos. Gracias por tu invitación, y estaré dispuesto para cualquier otro momento. Gracias. Bueno, estuvimos conversando con el doctor Jesús Salas, ginecólogo y obstetra del Centro Médico Docente Los Altos. A nombre de Andrea León y Lourdes Navas, nuestras productoras, nos despedimos con muchísimo cariño. Quien tuvo el inmenso placer de hablar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta una próxima oportunidad. Les invitamos a continuar en nuestra sintonía. Nos quedan aquí. Mira TV está en ti.